Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. ¿Y cuándo uno va al psicólogo? Yo creo que si tienes interés en mejorar tus condiciones de vida, puedes ir a un montón de profesionales, por supuesto a médicos, fisioterapeutas, Dentistas, etcétera. nutricionistas. Y también puedes ir a un psicólogo dependiendo, sobre todo si el objetivo es cómo aprender habilidades para manejarme en la vida cotidiana, cómo aprender a saludar, cómo aprender a ligar, cómo aprender a hablar en público, un montón de cosas de este estilo, o cómo aprender a controlar mis ansias de comer, o cómo aprender a controlar mis respuestas de consumo de alcohol o mi búsqueda de drogas. Todo ese tipo de historias. Entonces, estamos hablando de personas que tienen un problema, que saben o no saben, sospechan a veces, porque muchas veces y a veces ni siquiera sospechan. Alguien le empieza a decir y al final se lo cuestiona. O alguien te empieza a decir efectivamente que tienes un problema. Esa es una vía. Pero luego es verdad que hay otra vía que es personas que tienen una vida, vamos a decirlo así, pues normal, positiva, adaptada, adecuada, que no están dejando de hacer cosas, que en general están a gusto, pero oye, que es que yo quiero mejorar. Claro, yo muchas veces esto lo comparo como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Uno puede ir al gimnasio por varias razones, pero dos fundamentales. Has tenido algún problema físico y tienes que potenciar porque partes de un déficit, ¿no? O no tienes ningún problema físico, pero quieres potenciar tu musculatura, quieres mejorar tu forma física sin tener por qué tener ningún problema. ¿Qué es un tratamiento psicológico? Es una intervención que lleva a cabo un profesional de la psicología con técnicas psicológicas empíricamente apoyadas para ayudar a una persona bien a superar un problema, bien a mejorar su condición de vida. Bueno, una persona, una pareja, un grupo. ¿Existen diferencias, existen similitudes con los que son los tratamientos psiquiátricos? ¿Es lo mismo? ¿No lo es? Bueno, hay diferencias muy importantes. En el tratamiento psicológico se entrena a una persona a desarrollar habilidades. En el tratamiento psiquiátrico no se entrena nada. En el tratamiento psiquiátrico se da unos fármacos para aumentar o mejorar o disminuir el nivel de actividad de la persona. Nosotros no tenemos esos procedimientos, aunque conseguimos a través de diferentes tipos de comportamientos que las personas aumenten su activación o la bajen, etc. Evidentemente el profesional es distinto. Nosotros nos basamos fundamentalmente en el estudio de los procesos psicológicos, es decir, cómo es la percepción, la memoria, cómo es el aprendizaje, etcétera, etcétera. Mientras que la orientación psiquiátrica tiene mucho más que ver con cambios en la biología del organismo. Podríamos decir que un tratamiento psiquiátrico, siendo muy básico, esta información que estoy dando, fundamentalmente es un tratamiento farmacológico y se basa fundamentalmente en paliar ciertos déficits que entienden que puede estar afectando a la persona a nivel neuroquímico, y cuando hablamos de un tratamiento psicológico estamos entendiendo que la manera en la que ha aprendido una persona a comportarse o a sentir o a emocionarse o incluso a pensar o interpretar la realidad a veces no le está resultando funcional o adecuada, y entonces lo que hacemos los psicólogos es conseguir que la persona desaprenda esa manera que ha aprendido que no le es funcional y aprenda una nueva manera más adaptativa para seguir funcionando en su vida. Enseñar habilidades para manejar las condiciones de la vida cotidiana, las normales y las más anormales. Evidentemente eso tiene poco que ver con una modificación bioquímica del organismo. O sea que a lo mejor otra diferencia, estoy entendiendo, podría ser el tratamiento farmacológico o el tratamiento psiquiátrico se basa fundamentalmente en el ser humano, y el tratamiento psicológico no solamente, también en esa parte que tiene que ver con el contexto, con la situación que le rodea al sujeto, con el ambiente donde se desenvuelve. Yo diría factores de corte exclusivamente orgánicos o fundamentalmente orgánicos. La especie humana somos organismos, faltaría el punto primero, pero es como trabajar un ordenador solamente sabiendo qué placas tiene. Lo lógico es saber qué programas corren. Entonces nosotros estaríamos trabajando mucho más en el ámbito de los programas que corren en la persona humana
que en la biología, aunque por supuesto todo lo que nosotros hacemos tiene que estar asentado sobre bases biológicas, si no sería falso. Las funciones, ¿no?, que tiene tanto el psicólogo como el paciente. Bueno, yo creo que eso es muy importante, sobre todo el que acude a un psicólogo, porque si tú vas a un tratamiento médico, que es lo más habitual en nuestra sociedad, te dan algo que opera y se lleva a cabo el cambio que se supone que debe ser. Pues si te tomas un ansiolítico, se supone que reducirás algo tu respuesta de ansiedad. Mientras que en el caso de la intervención psicológica es muy diferente. Tú le enseñas habilidades a una persona. Lo importante es qué habilidades aprende esa persona, algunas más rápidas, otras menos. Entonces este es un efecto que tiene una demora importante en el aprendizaje, pero también que se permanece durante un montón de tiempo, mientras que el tratamiento farmacológico funciona en el momento que funciona, en el momento que la persona se está medicando. Una vez que la ha dejado, se acabó el efecto. Sí, yo creo que ese efecto a largo plazo también es importante. En el tratamiento psicológico hay una parte muy importante que tiene que ver con el propio psicólogo, ¿no? Con la formación que tiene y el enseñar a la persona que viene a consulta habilidades, maneras de proceder más adecuadas, fundamentalmente iría en esa dirección, y se le pide al paciente que sea él el que de alguna manera se comprometa a hacer un trabajo también importante. Realmente la persona relevante en el tratamiento psicológico es el paciente. Ajá. El paciente es el que debe aprender y debe poner en marcha. Si yo tengo dificultades con mi pareja, no es importante que alguien me cuente algo, sino que yo aprenda y trate a mi pareja de otra forma diferente y ella me trate a mí. Eso es realmente lo importante. La responsabilidad finalmente recae sobre el trabajo del paciente. Pero si tú tienes que aprender unas habilidades, evidentemente es muy importante que sepas qué tienes que aprender, cuándo tienes que utilizarla y la pongas en marcha en el momento adecuado. Quizá las personas no tengan muy claro cuál es la estructura de un tratamiento psicológico. Cuando uno decide ir al psicólogo, cuando uno decide, ¿qué se va a encontrar? Lo que se va a encontrar es que el psicólogo al principio no sabe nada de él, no sabe qué habilidades tiene y entonces tenga que aprenderla. La forma más habitual es preguntar, aunque cuando te contestan no siempre es correcto, porque puede ser que ellos mismos tengan una mala percepción o quieran guardar algún tipo de información. O ni siquiera sean conscientes, ¿no? Muchas veces de cuál es realmente mi problema o qué es lo que tengo que decirte, psicólogo, para que tú entiendas bien. La parte primera, que suele durar 2 o 3 sesiones, suele ser una parte dedicada a la evaluación. A ver cuál es el problema principal, cuáles son los determinantes o las causas de ese tipo de problema y qué procedimiento deberíamos utilizar para subvertirla o cambiarla. Que en esa parte de evaluación en la que yo voy por primera vez, las primeras 2 o 3 sesiones, el psicólogo, que no me conoce de nada, pues tiene que entender por lo que estoy pasando, ¿no? Cómo afecta a mi alrededor o cómo mi alrededor me afecta o me está afectando, ¿no? Al final son muchísimas variables que un psicólogo tiene que manejar en pocas sesiones. Entonces, para eso estamos entrenados. Para eso estamos entrenados, claro que sí. En estas primeras sesiones fundamentalmente van a suponer muchas preguntas por parte del psicólogo. Sí, preguntas de distinta manera, por ejemplo, hacer registros de algunas actividades. Registros nos referimos a que mandarle a que haga algunas tareas o que escriba algunas cosas. De lo que ha hecho. En casa, ¿no? El tiempo que no le veamos, pues para que los ojos que no ven durante la hora que estamos en consulta, pues que nos lo pueda explicar en los siguientes días. Una vez que han pasado ese periodo de tiempo, lo lógico es concluir las 2 o 3 sesiones con un modelo explicativo. A usted le pasa esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y le propongo entonces un programa de tratamiento en el que cambiemos el punto primero de esta manera, el punto segundo de esta y el punto tercero de esta. Vale. Usted lo que va a tener que hacer es, ¿estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, bien. Si no estamos de acuerdo, habrá que ver el desacuerdo y cómo reducirlo. O sea, qué importante que el psicólogo te explique un poco qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? Claro, que ha entendido tu problema y que tú veas que lo ha entendido. Claro, y que tú sientas que está entendiendo tus circunstancias. Y si no, pues se lo aclaras. No, esto no es así. Y entonces cambiaríamos, más preguntas te pueden dar más información y cambiar. A fin de cuentas, los ojos del paciente, mis ojos son los ojos del paciente, es decir, yo no veo su comportamiento, se lo pregunto. En algunos casos me puede interesar verlo directamente. Por ejemplo, hacer una sesión de role-playing. Por ejemplo, usted haga de su madre y yo hago de usted. A ver cómo... Para entender un poco, Para entender, ¿no? cómo es la dinámica. También puede ser interesante que el psicólogo le pida a una persona, al paciente, permiso, para que una persona de su ámbito más cercano pueda venir a que me cuente desde otra perspectiva qué es lo que le pasa al paciente, cómo le ve... Cómo siente. Habitualmente alguien de la familia, la pareja. A veces, a mí me parecen unas sesiones
a nivel de información buenísimas, ¿no? Porque ya no solamente es el paciente, la persona que te está diciendo lo que le pasa, sino gente de su entorno más cercano, que muchas veces te da una información, como se llama ahora, ¿no? 360. O sea, al final te está dando una información global. No hay que perder de vista las habilidades que hay que tener para preguntar. Imagínese, por ejemplo, que tengo que hablar con una persona de 40 años que tiene un problema de erección, por ejemplo, que se llama muy mal. Claro, es muy difícil que te cuente eso de entrada, porque nunca lo ha contado, porque probablemente ni siquiera sepa si debe decir pene, picha o lo que sea, y no tiene lenguaje, y aunque lo tenga, pues no lo ha utilizado nunca para explicarlo a nadie. Las habilidades son muy importantes. Desde la habilidad de hacerle sentir al paciente en confianza, ¿no? Sin ser juzgado, que se sienta lo más cómodo posible, a pesar de las circunstancias por las que está atravesando para decidir venir al psicólogo, la mayoría de ellos. Hay otras personas que no, pero no es fácil muchas veces, ¿no? Personas con mala conciencia de la vida, una persona que lleva conductas paidofílicas, por ejemplo. Es muy importante cambiar ese tipo de comportamiento. Pero claro, si yo como terapeuta le digo lo que usted ha hecho es impresentable, no es posible. Claro. Tendré que decirle, vamos a ver, vamos a intentar cambiar esto. Evidentemente su comportamiento no es admisible socialmente, pero yo estoy aquí para ayudarle, no estoy aquí para echarle culpas. También, ¿no? El paciente de repente dice, ostras, estoy entendiendo mi problema, pero además no solamente como yo lo entendí hasta ahora. Lo estoy entendiendo desde una perspectiva mucho más amplia y explicativa. Cuando ha pasado por eso, ahora viene ese momento en el que el psicólogo generalmente le explica, bueno, pues para este problema vamos a utilizar esta serie de estrategias, ¿no? Vamos a aprender esta habilidad, vamos a desaprender esta otra manera de proceder y vamos a aprenderlo de esta manera. Y eso dura más o menos una sesión. Y después... Luego ya comenzaría el tratamiento propiamente dicho. Si hay acuerdo en los fines y acuerdo en los procedimientos, comenzamos ya con el programa de tratamiento, habitualmente organizado en función de la importancia que tenga cada uno de los factores que hay que modificar y de las técnicas que haya que utilizar. ¿Cuánto vale un tratamiento? Bueno, depende del número de sesiones. Nosotros hemos hecho bastantes investigaciones, tanto sobre psicoterapeutas en general como colegiados, etcétera. A nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, sí, en España. Y los costos de cada sesión oscilan entre quizá un mínimo de 40 y un máximo de 120. En la clínica de psicología que tenemos en la facultad hemos estado llevando a cabo una investigación muy rigurosa sobre el número de sesiones de cada caso en cuestión y el promedio de sesiones eran 14 sesiones de tratamiento más 3 sesiones de evaluación, contando esa devolución de información. De forma que al final estamos hablando de 17, 18 sesiones. Nos daría que un tratamiento viene a costar unos 810 euros. La variable muy importante es, ¿realmente cambiamos el comportamiento de las personas? Porque si no, me da igual si cuesta 1.800 o 5.000. Si no cambia, entonces hay bastantes estudios de la eficacia de los tratamientos psicológicos. Los estudios de la eficacia de los tratamientos psicológicos se repiten constantemente y hablan de que aproximadamente el 70% de los casos aprenden y superan su problema, por lo menos en un 75% de los objetivos establecidos. ¿Más o menos cuánto dura una sesión de terapia? Bueno, habitualmente dura o bien 1 hora o bien 45 minutos, depende de los modelos. Yo creo que eso es más por conveniencia temporal que por conveniencia de la propia sesión. Pero sí, la costumbre suele ser esa, aproximadamente 1 hora. Claro, es que muchas veces dependiendo de, vamos a decirlo así, ¿no? Dependiendo de lo que te toque trabajar ese día, pues a veces las sesiones es necesario que se alarguen un poco más porque la eficacia de la técnica así lo requiere. Sí, hay técnicas, por ejemplo, las técnicas de exposición que exigen periodo de tiempo muy largo y otras sesiones pueden ser mucho más breves. Claro. El tratamiento es muy importante porque es reaprender o reasentar algunas de las habilidades que hay o afianzarlas, ¿no? Afianzarlas, por supuesto, o en algunos casos añadir objetivos adicionales. Ahora que usted está aquí ya puede avanzar hasta este sitio que le apetece. La historia es un seguimiento. Dentro de 6 meses le voy a contactar, dentro de 1 año, a ver cómo va usted. Eso es. Generalmente los seguimientos se hacen al mes de haber terminado la última el tratamiento, sesión. Sí. A los 3 meses de haber terminado esa última sesión, a los 6 meses de haber terminado esa última sesión y al año. ¿No? Que no es un tratamiento psicológico. Bueno, un aspecto muy importante del tratamiento psicológico es que son técnicas psicológicas, aunque es redundante decirlo, apoyadas empíricamente, es decir, que han demostrado inequívocamente con su aplicación que son eficaces. Todo lo que no es eso no es un tratamiento psicológico.
Entonces, todo aquello derivado de intuiciones más o menos geniales, la bioenergética, las flores de Bach, el coaching, constelaciones familiares. Evidentemente eso no son tratamientos psicológicos ni han mostrado su eficacia inequívocamente. ¿Qué es esto de un tratamiento psicológico? Es la aplicación de lo que la psicología como ciencia, el estudio científico del comportamiento humano y los procesos que la soportan, la aplicación de eso que sabemos en la elaboración de técnicas y protocolos y procedimientos para mejorar la salud en el amplio sentido, es decir, para reparar problemas de lo que venimos a llamar problemas de salud mental, hasta todo lo que tiene que ver con la promoción y la calidad de vida y el bienestar, ¿no? Pero podríamos ampliarlo a intervención psicológica, ¿no? Que quizás sea pues una idea, un concepto más amplio, pero que abarca más allá de lo que es la patología, ¿no? Son técnicas, es una tecnología que conocemos los psicólogos, que aplicamos de manera precisa para producir unos cambios en variables clave, estratégicas, y con ello pues conseguir los resultados que pretendemos, ¿no? Que están consensuados habitualmente con nuestros clientes, pacientes, o como queramos llamarlos. Digo que efectivamente el tratamiento tiene un componente técnico, efectivamente con soporte de evidencia y basado en la eficacia, pero también es un espacio, digamos, de encuentro, es un espacio cómodo, donde la persona es comprendida, es escuchada, no juzgada. No juzgada, por supuesto. Sí, en ese sentido, las habilidades terapéuticas, las habilidades, al final, nuestro trabajo es una relación entre personas. Somos personas que estamos interactuando con unos objetivos concretos. Esas habilidades terapéuticas son habilidades sociales, especiales, específicas para primero conseguir ese nivel de confianza en el cual el paciente pues se abra y cuente y puedas obtener la información que necesitas. Y, por supuesto, posteriormente para poder motivar al paciente para que el paciente trabaje, ¿no? Porque al final el cambio, por desgracia, no ocurre de manera casual. O por suerte, porque así sabemos cómo funciona, ¿no? Con varita mágica, ¿no? Pero quizás ahí es donde nos encontramos a veces con el primer hándicap, ¿no? El primer problema, el escollo. Y es el que el paciente pues espera quizás pues una visión iluminadora, especialmente, pues, no sé, insight, ¿no? Algo que de una manera le coloque de una manera rápida, ¿no? Sabemos mirar con unos ojos que de repente, sin que yo te diga nada, ya sabes lo que me pasa. Y el cambio, ¿no? pues como sabemos, sobreviene después del trabajo, ¿no? Por un entrenamiento, ¿no? A ver, es que mucha gente piensa que tenemos la varita mágica o que lo que vienen buscando es una pastilla que resuelva sus problemas. Pastilla no tenemos trabajo. Muchas veces somos el único apoyo que tiene esta gente, ¿eh? La gente que viene a veces es que tiene un ambiente, un contexto en el que los únicos que le escuchan son sus psicólogos. A mí eso me parece muy problemático y una de las primeras tareas que tenemos que hacer es intentar abrir a esa persona. Eso por un lado. Y por otro también considerar que muchas veces te cuentan algo que no le han contado nunca a nadie. En el ámbito de los niños o adolescentes, bueno, por ejemplo, a veces es la primera relación positiva con un adulto. Que tienen con un adulto que les valida y puede ser una figura muy significativa, ¿no? Yo creo que hay una versión también por nuestra parte en el campo preventivo y de promoción, y es generar pues unos elementos que en psicología conocemos bien, de red de apoyo, de no juzgar, de no valorar. La gente que cuando viene no se ve valorada o no se ve evaluada ni desde un punto de vista moral, ni desde un punto de vista de que estás loco, ¿no? Sino un juicio muy profesional en ese sentido y muy acogedor. La parte de habilidades del psicólogo no son innatas en el psicólogo, también las trabajamos, ¿no? Pues hacemos cosas que son útiles y eficaces y le ponemos la contrapartida de intentar hacerlo con unas habilidades específicas que también hemos entrenado y estudiado mucho, ¿no? Es decir, cuando alguien va al médico, efectivamente le cuentas lo que te pasa, te pone un tratamiento, tómese usted una pastilla cada 8 horas, ¿no? Sin duda, la solución ha venido por la pastilla cada 8 horas. ¿Pero qué recuerdo te queda? Por ejemplo, a los psicólogos, no digo que no se nos esté permitido, no es para nada aconsejable que tengamos a parientes ni amigos como pacientes, ¿no? Porque son dos roles completamente distintos. Efectivamente. O sea que así es. nos tiramos no sé cuántos años estudiando, haciendo máster, actualizándonos, doctorados, investigaciones, publicando, práctica clínica, enseñando, práctica clínica basada en evidencia. Supervisada, que es realmente muy importante. O sea,
poder contar, sobre todo en los primeros momentos, con alguien que te va diciendo, pues mira, esto sí, esto no, esto de otra manera, esto tal, a mí me parece completamente necesario, ¿no? Y de repente te encuentras con alguien que sí, que maneja 2 o 3 conceptos. Y a mí siempre me ha recordado un poco como, no sé, la aspirina que tú le das a alguien cuando le duele la cabeza, ¿no? O sea, es verdad, no hace falta ser médico para darle una aspirina a alguien cuando le duele la cabeza. Ahora, si los dolores de cabeza son muy recurrentes, pues habrá que saber la causa. Y eso ya no lo puedo hacer yo, que no soy médico. Tengo que evaluar y tengo que saber si la aspirina le va bien o no le va bien. Porque no es lo mismo que sea un problema de vista, por ejemplo, a que tenga un tumor. Y eso no lo puedo detectar. No se puede detectar si no tienes los conocimientos y la base necesaria. Y cuando hablamos de conocimientos y base necesaria, estamos hablando, entre otros, pero base sobre el comportamiento humano. Claro. El comportamiento se basa sobre estos elementos cognitivos, biológicos, sociales, afectivos, de pensamiento, de recuerdo, cómo funciona la memoria, cómo funciona la emoción, cuáles son las bases del aprendizaje, cuáles son los determinantes biológicos de todo eso. Eso es lo que sabe el psicólogo. Y sobre esos elementos, sobre esos enlaces, es cuando se estropean, vamos a decirlo vulgarmente, ¿no? Cuando algo hace que entra y aparece la disfunción, sobre esos elementos es sobre los que el psicólogo interviene. Yo creo que lo importante, y yo me atrevería a decir que todo tratamiento psicológico tiene que ser psicológico, porque tiene que estar basado, insisto, en lo que hoy la ciencia de la psicología sabe acerca de esto, que son los procesos que rigen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro aprendizaje, nuestras relaciones interpersonales. Más allá a veces de las palabras y de los formatos. Y por abreviar, y si no es esto, no es tratamiento psicológico, pues es otra cosa. Claro, son consejos de tu madre que son muy sabios, claro, y que seguramente son muy eficaces o no, en algún contexto, momentos, en algunos momentos, claro, efectivamente. Eso es. ¿Qué cosas trabaja el psicólogo? Habitualmente malestar, estoy hablando de una manera genérica, ¿no? Malestar. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Muy bien. La persona está mal o hay alguien que está mal por lo que hace la persona. Vienen por algo que a todos nos genera un gran estrés, habitualmente, que es los problemas de la vida. Es que los problemas son distintos dependiendo de las distintas edades. Entonces, pero ni siquiera dentro de la misma edad son los mismos, ¿no? Ni siquiera dentro de la misma edad son los mismos. ¿Que los tiempos también influyen? Mucho, completamente. Sí. O sea, si uno tiene un problema, cuanto antes se ataje... Por supuesto. De hecho, lo ideal sería que, no sé si en los colegios o en los institutos, en donde fuera, hubiera procesos que permitieran a la gente aprender a regular los problemas, aprender a manejar los problemas antes de que estos sean problemas de verdad. Es decir, aprender a manejar el malestar antes de que esto se convierta en un problema. Si tuviéramos efectivamente una formación acerca de 4 o 5 cosas que muy comúnmente nos causan o terminan causándonos problemas, el papel de ciertos pensamientos, aprender a regular ciertas emociones, aprender a manejarnos socialmente con un poco más de habilidad, yo creo que haríamos una labor preventiva tremenda. Creo que hay otro ámbito en el que hay que incidir también, que es no sé cómo llamarlo, los trastornos psicofisiológicos. Claro, son los problemas de carácter físico, ¿no? O de sintomatología física que tienen mucho que ver con problemas emocionales y problemas cognitivos, pensamientos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de problemas sexuales, ¿qué tipo de cosas podemos estar hablando? Lo habitual en los hombres es la ansiedad de rendimiento, fundamentalmente. O sea, no hay una causa orgánica, sino que es una cuestión más de propio... La persona tiene reacción, tiene una buena erección en privado, en masturbación, sin problema. Pero cuando está con su pareja, pues aparece el famoso gatillazo, ¿no? En la mujer estaría también falta de deseo, como una de las... Y la dispareunia, ¿no? El dolor a la penetración, el dolor en... Sí. Y luego pues hay muchos otros problemas, ¿no? Bueno, y la eyaculación precoz. Yo creo que esos 3 son los más... La eyaculación precoz es muy habitual y es curioso que muchas personas mantengan durante mucho tiempo ese problema cuando el abordaje es realmente simple. Muy es de los psicólogos. Muy eficaz. Muy eficaz y realmente... Y fácil, o sea que no es... Sí, es realmente fácil. Y en poco tiempo consigues. Por eso los psicólogos también en nuestra formación de base, en el actual grado antigua licenciatura y nuestra formación especializada y en nuestra formación continua, también
somos conocedores y tenemos que saber que además de fundamentos biológicos, de bases biológicas, porque la persona es una sola. Nosotros decimos, bueno, el cuerpo y decimos la mente como si fuesen dos cosas distintas, pero es una sola realidad. Lo que estaba presentando Cristina ahora son esto. Y cada vez más profesionales de la salud, por ejemplo los médicos o los fisioterapeutas, van siendo conocedores de que sobre tal problema de salud inciden factores de comportamiento y remiten también, no para el tratamiento de la enfermedad física a un psicólogo, ¿verdad?, pero sí para un abordaje mucho más óptimo del mismo, ¿no? Me gustaría que la gente pensara que hay gente muy sobresaliente, ¿no? Personajes públicos que han mostrado sus problemas. Es decir, que no por tener la vida resuelta, no por ser muy alto, muy guapo, muy tal, no vas a tener. Y antes estábamos comentando, ¿no? Yo recuerdo cuando Messi salía al campo. Joder, Messi, que tiene todo el dinero del mundo y que la vida resuelta. Y que es el mejor en lo suyo. Y que era el mejor en lo suyo. Y vomitaba. ¿No recordáis? Bueno, hablando de los trastornos psicofisiológicos, por ejemplo. Y tuvo que ir al psicólogo para que todos esos vómitos se le quitaran. O cuando, bueno, quiero decir... o Maradona con las drogas. Por ejemplo, con las drogas, ¿no? O, bueno, pues algún actor con los que en otros programas de televisión pues hemos estado hablando, ¿no? Y cantantes, ¿no? Pánico escénico, Sabina, sí, ¿no? Por ejemplo, sí, Pastora Soler también. Sí. Bueno, y estos atletas que dijeron, bueno, dejo de competir. He estado 4 años preparándome para los Juegos Olímpicos y dejo de competir porque mi salud mental está por encima de cualquier otra cosa. Efectivamente. Claro. Esto que comentaba Cristina. Gente que nos está viendo, ¿qué aporta la psicología, la intervención psicológica, no solamente al demandante de intervención psicológica, sino en general a la sociedad? O sea, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que seguir luchando porque esta profesión se siga manteniendo, incluso se valore como es necesario? ¿Por qué es importante esto? No sé. Es decir, las personas no son un elemento en una burbuja. Las personas están en un contexto, se relacionan con personas cercanas. Por tanto, cuanto mejor está una persona, mejor pues la relación con las personas cercanas, y si vamos extrapolando, al final mejor sociedad tenemos. No solamente prevención, incluso promoción, es decir, no solamente evitar o disminuir los factores de riesgo que pueden hacerme estar mal, sino ganar en calidad de vida, en bienestar, en saber hacer, en saber funcionar mejor. Yo puedo ser una persona sin problemas de ansiedad o una persona sin problemas de estado de ánimo, pero seguramente puedo mejorar cómo ser socialmente más agradable, cómo verme mejor, cómo, en el sentido más amplio y bonito de la palabra, cómo encontrarme mejor, ¿no? Y luego yo creo que también hay una labor de la psicología científica, y yo creo en este momento cultural en Occidente es especialmente importante, y es poner algunos elementos, desde mi punto de vista, culturalmente sobrevalorados, sobreinflacionados en su justo punto. Las emociones son, ¿qué vamos a decir los psicólogos, verdad? Son importantísimas, pero no son la piedra de toque de Totalmente. todo. Bueno, pues ahí habla de algo muy simple, y es el razonamiento emocional. Es una distorsión, bueno, dar la emoción como la prioridad. Si lo siento, es que es real, ¿no? Ese es pues, un arma de doble filo. Es verdad que hay que hacer caso a la emoción. Alfonso lo dice muy claramente, pero cuidado. La emoción no valida. Que realmente, que también los psicólogos tenemos que proporcionar una perspectiva distinta, quizás, también a la población, respecto, porque también la sociedad también nos enferma. Quiero decir, que por supuesto. El psicólogo también tiene que dar alguna Contextos, información para que Cristina, cuidado, que, en fin, que no creas todo lo que te dicen, ni todo lo que, todo lo que sientes o todo lo que piensas, ¿no? Que la neuroestética tiene que ver con la belleza. La belleza, en principio, puede parecer una cosa superflua, pero Darwin, por ejemplo, no pensaba así. Pensaba que era una cosa ligada a la biología y muy importante en el mundo animal. Yo creo que también, desde luego, nosotros que formamos parte del mundo animal, pues también la belleza seguro que influye en nosotros, y lo podemos ver por la cantidad de objetos bellos que tenemos. La neuroestética de lo que se ocupa es de entender qué procesos cerebrales juegan un papel entendiendo la belleza. Hay cosas que no necesitaríamos, y una de ellas es los objetos bellos. Por ejemplo, yo aquí tengo un bolígrafo y antes tenía un Bic.
El Big funciona igual, o puede que funcione incluso mejor que este. Pero, sin embargo, en algún momento yo he decidido, bueno, no, este porque me lo regalaron. Pero a veces nos compramos cosas que dices, bueno, pero este si le da lo mismo un objeto que otro. Sin pero embargo, no te da lo mismo. Exacto, tenemos preferencias. Claro. Que tú me dirás, pues esto que has enseñado, alguno que nos está mirando igual dice, no me gusta nada. Algunos prefiero nos gustan algunas cosas. O prefiero... Y eso es otro problema también interesantísimo. Bueno, y esto también le da mucho juego a Darwin, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque Darwin hablaba de la variabilidad. Pretender que la belleza es un sentimiento universal, eso estoy convencido, y se da en todas las culturas. Lo que ya no será igual es cómo apreciamos distintas personas aquello que nos parece bello. E incluso en la misma persona lo que te puede parecer bello a los 20, a los 30 lo ves de otra forma, a los 50 de otra, y quizás con más edad, y yo no tengo mucha más, así que vamos a dejarlo en 50 o 60, pero según vas cambiando también pueden cambiar algunas de tus preferencias estéticas y otras no. Pero en un estímulo, ¿qué es lo más... lo que estudiamos los psicólogos? Pues básicamente estudiamos dos cosas. Hay más que podríamos ver, pero las dos más importantes que estudiamos como proceso básico son, por una parte, la percepción sensorial, es decir, la energía que tiene el estímulo, la materia que tiene el estímulo, es decir, aquello que es único en el estímulo. Que lo describe, ¿no? Sí, una tortilla de patata es un estímulo. Este bolígrafo es un estímulo. El agua es un estímulo. Bueno, cualquier ruido. ¿qué ¿no? quiere decir esto? Quiere decir que estímulos, en cuanto a que es algo físico, es prácticamente, si no infinito, desde luego es indefinido. Puede tener todas las dimensiones que queramos buscarle. Luego podemos acotar, podemos racionar, pero lo que es la propiedad sensorial, cualquier cosa que pueda ser recibida por receptores adecuados se puede estudiar, y eso es lo que hacemos los psicólogos, lo sabes muy bien. Pero además de las propiedades sensoriales que nos atraen, hay otra cosa que es incluso, a mí me parece más básica, no diría más importante, es complementaria, que es el aspecto afectivo. Ajá. La emoción que te produce. Claro, la emoción que te produce. Todos los estímulos nos gustan o nos disgustan, dirías. Bueno, es mentira, he mentido un poco, porque algunos nos pueden dejar indiferentes. Si yo no he llegado a apreciar algo, pues entonces sería estímulo neutro. No te afecta. Pero incluso los estímulos neutros sabemos muy bien que pueden cambiar ese valor. Una cosa que en un principio no le das particular interés y a partir de un momento cambia. O incluso, pues yo qué sé, un estímulo que puede ser aparentemente muy feo, de repente tú le das un contexto a ese estímulo y cambia totalmente. Sí, el síndrome mal dicho de Stendhal, que me ha explicado Javier que no se dice así. Bueno, Stendhal, si es francés a lo mejor, pero bueno, da igual. Dilo, no, que la gente así como que se cree que lo sabe decir muy bien, dice el síndrome de Stendhal y se quedan. Es que los que estudiamos en Marista nos hicieron, no estudiamos, no aprendimos inglés, pero francés. ¿Y entonces cómo se dice adecuadamente? Stendhal. Okay. Más o menos. Bueno, pues en el siglo XIX, los europeos, como adinerados, mejor dicho, hacían lo que se llamaba el Grand Tour. Es decir, sería como el máster. Una vez que habían acabado, hacen un máster. Un máster, bueno, ahora hacen Erasmus y cosas de estas, o sea que eso no ha cambiado. Pero creo que estos que viajaban así, como Lord Byron, más nivel, yo creo que tenía un puntito ser Lord Byron, pero no lo sé. Seguramente sí. Entonces... se conoce el síndrome de Stendhal, una respuesta estética, emocional muy intensa, pero con taquicardias y casi a punto de desmayo, cuando Stendhal entró en la Catedral de Florencia y de repente... Florencia... Bueno, es que Florencia... Yo creo que no compite con nada. Porque podemos Florencia exagerar, es Florencia, sí, a mí también me lo parece. Pero bueno, yo he encontrado cosas parecidas también estando en la Alhambra de Granada, adentro, que tú puedes estar dentro, incluso puedes pasar una noche dentro de la Alhambra, como si fueras un lord inglés, ¿no? Y bueno, en el parador, quiero decir, y disfrutar maravillosamente con la puesta. Pues todas esas nos pueden producir esas emociones, unas emociones, pero emociones tan particularmente intensas y tan desconocidas, en esa apreciación de la belleza,
que desconciertan. Y entonces, pues sí, parece que, bueno, está descrito así el síndrome. Y fíjate, me está recordando mucho también a ciertas canciones, ¿no? Que te suponen la música en general, te puede suponer también una emoción tan música, importante. Claro, pero sobre todo las antiguas, imagínate, nuestra infancia es nuestra patria. Claro. Imagínate lo que es esta historia. Esto me daría juego, por ejemplo, a contar una anécdota que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Hablamos de Louis Armstrong. Hablamos de lo que tú quieras. Bueno, Louis Armstrong. Un niño de la calle en Nueva Orleans. Absolutamente fastidiado. Con 7 años, una familia, yo creo que eran judíos lituanos, creo. Bueno, que estaban ahí, pero en todo caso inmigrantes o polacos, quizás, no lo sé, no recuerdo ahora, da igual. La familia, bueno, pues ve que ese niño no puede estar así y lo acoge y lo mete en su casa con 7 años. Es cierto que lo mete porque diría, bueno, sí, es como un hijo que también trabaja algo, pero vamos, Louis Armstrong, cuando habla de esa familia adoptiva, los considera sus padres, le ayudan mucho más de lo que le habían ayudado. Su padre había desaparecido y su madre pues no podía ocuparse de él o no se ocupaba, ¿no? Entonces, cuando pasa esa familia, pasas a formar parte de ese grupo familiar. Y como, bueno, lo que hacen los judíos, el primer regalo que le hacen, a ver, música. Un chaval tiene que tocar un instrumento. Le dan, eso es otra de las cosas importantes que estamos viendo. ¿De qué le sirve a Louis Armstrong con 7 o 10 años un instrumento? Pues no lo sé, pero lo que él contaba, que el primer día que va a casa de esa familia, le cantan nanas con 7 años. Y que él lo recuerda como algo emocionante. O sea, ¿no? Estoy aquí, me han dado de comer, tengo una cama, tengo un sitio seguro. Bueno, siempre hay una estrella de David. Eso la gente no lo suele saber, pero Louis Armstrong siempre se sintió muy agradecido a sus padres adoptivos. Quiero decir que esas primeras experiencias que dice, te marcan de alguna manera, ¿no? Aquí dirías, la belleza sobra. ¿Tú dirías que a Louis Armstrong le sobró? Seguramente, ¿no? Es decir, entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué necesitamos las cosas bellas? Venga. Bueno, Semir Zeki, que es un buen amigo y que trajimos aquí a España unas cuantas veces y que es un personaje interesantísimo, pues en un manifiesto que hace sobre neuroestética, que por cierto está recogido en el libro que tenéis ahí, que se habrá visto, dice, la belleza no es un lujo, es una necesidad. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos con la belleza como necesidad? Quiere decir, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿por qué evolutivamente ha habido un proceso que nos hace apreciar ciertas cosas que en los animales difícilmente se ve? No es que no quiero decir que cuando dices que eso es subjetivo o no, y una vez más Darwin tenía razón, hay una cierta capacidad para apreciar la atracción que son muchas cosas, porque lo físico explica una parte de la atracción, y eso, bueno, hay muchísimos estudios que yo en este tema no me he dedicado, pero vamos, los sociólogos, los que se dedican a esto, lo saben muy bien, que una parte es esa, es una parte que explica una buena parte de la varianza, pero luego hay otros muchos aspectos que están ahí claramente, vamos. Las emociones son una especie de alarma que tenemos para que detecte cuando algo importante ocurre y nos avise. Algo importante porque es bueno para nosotros o porque es peligroso para nosotros. Pero es algo que no podemos dejar pasar desapercibido. Es algo que requiere nuestra atención, de decidir qué es lo que podemos hacer y hacerlo. Es decir, es un sistema más o menos complejo, con muchas facetas, pero ya iremos descartando cada una de ellas, creo, a lo largo de la charla. Fenomenal. Nos plantea que nacemos todos, independientemente de la etnia, de la cultura, de las circunstancias y los momentos temporales, con 6 emociones que son como los 6 tarritos de esencia que luego mezclamos para hacer nuevas emociones. Esas 6 emociones son pues la sorpresa, el asco, la alegría, la tristeza, el miedo,
miedo y la ira, y a partir de esa combinación de esas emociones pues podemos ir haciendo nuevas emociones. Esas nuevas emociones es lo más típico que tiene el ser humano, ¿no? Porque los celos es parte de miedo a perder el ser querido, es parte de odio a la persona que nos lo quita y es parte de tristeza por quedarnos solo. Y mientras que los miedos somos todos más o menos parecidos, por lo menos cuando nacemos, los celos son muy diferentes, porque para uno los celos es más ira, para otros más miedo, para otros más tristeza, y en función de cómo se hayan combinado nos da esa. Tenemos un sistema emocional muy complejo, porque a partir de 6 elementos muy básicos podemos construir un edificio muy singular, muy personal. Me surge la duda, ¿hay emociones mejores que otras? ¿Hay emociones buenas, emociones malas? Evolutivamente todas son imprescindibles. La verdad es que hay una cierta literatura, un cierto conocimiento popular que deforma eso, porque se han puesto de moda emociones positivas y emociones negativas, y parece que las positivas son las buenas y las negativas son las malas, pero eso no es así. Emociones positivas se refieren a que son emociones de tono hedónico positivo, es decir, que nos son agradables, y emociones negativas de tono hedónico negativo, que nos son desagradables. Las positivas son las que queremos que se repitan todos los días, y cuanto más mejor, y las negativas que se repitan lo menos posible. Lo que hay en el fondo de emociones positivas y negativas es una tendencia a la acción diferente. Nos lleva las positivas a acercarnos a algo. Cuando yo estoy enamorado de alguien, quiero estar con esa persona siempre, y cuando yo odio a una persona no quiero estar con él nunca. Eso es lo que hay detrás de las emociones positivas, la aproximación, el acercamiento, y de las negativas la evitación, el miedo, el resquemor, el querer evitarlas lo más posible. Y eso hace que hay cosas buenas y cosas malas. El miedo, pues en principio alguien podría pensar que es algo malo, porque es desagradable, y que si nos manipularan genéticamente y nos quitaran los miedos viviríamos mejor, pero a lo mejor vamos al médico porque tenemos miedo al dolor, o miedo a enfermar, o miedo a morirnos. A lo mejor no vamos con el coche a 320 por la autopista, aunque sea muy divertido, por miedo a tener un accidente o miedo a matar a alguien. Y bueno, pues todas las emociones, las negativas y las positivas, tienen una función adaptativa, positiva. Pero hay unas especiales emociones del ser humano, que son las emociones autoconscientes, es decir, las emociones que yo tengo conmigo mismo como persona. Por ejemplo, el orgullo. Hago una cosa y me siento orgulloso, o siento vergüenza, o me siento culpable de lo que he hecho. Y esas, como tienen como tema central a mí mismo, tengo que ser autoconsciente. Eso un bebé recién nacido no las tiene, ni a los 6 meses. A partir de los año y medio, de los 3 años, cuando ya tiene uno interiorizado que es un ser diferente de los demás. En el laboratorio lo que haces es ponemos a los bebés delante de un espejo con la nariz pintada de rojo, y cuando se limpian la nariz se dan cuenta que el chico que está delante del espejo es él, pues ya tienen emociones de orgullo, de vergüenza. ¿Podemos probar eso con nuestros hijos para saber si tienen emoción? Sí, está muy bien, claro que sí. Dice Darwin que el que sobrevive no es ni el más rápido, no es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta más rápidamente a los cambios. Y nuestro mecanismo de adaptación a los cambios son las emociones. Estamos aquí no por listos, no por fuertes, sino porque nuestro sistema emocional nos ha permitido irnos adaptando a múltiples cambios a lo largo del tiempo. Que yo, ¿no? Pero ahora está tan de moda esto, claro, ¿no? De lo que sientes es lo que es. No lo pongas en duda. Si tú te has sentido de esta manera es porque... Y yo me pregunto, ¿y no se confunden a veces las emociones? No lo sé. Bueno, yo creo que las emociones están diseñadas para confundirse. Esto puede parecer un poco sorpresivo, pero es que el diseño de las emociones, y esto yo cuando se lo explico a los estudiantes lo entiendo muy bien, porque les pongo, bueno, si tuvierais que diseñar un sistema emocional, ¿cómo lo haríais, no? Imaginando, por ejemplo, una alarma en casa, ¿no? Por ejemplo, con esa metáfora, que se tenga que asegurar de que efectivamente, ¿no?, la persona que está entrando en casa no es nadie de la familia, no es nadie del círculo cercano, que efectivamente, ¿no?, están en una base de datos de ladrones, que efectivamente no y ya cuando sabemos que es una amenaza, entonces suena la alarma. ¿O prefieres que suene la alarma cuando alguien, un poco aunque sea desconocido, no sabe, ¿no? Incluso parece un familiar, pero lleva un gorro y ese familiar nunca lleva, pues ya que suene, ¿no? Y la mayoría de la gente prefiere que suene ante una posibilidad. Uh-huh. Y realmente, pues claro, eso es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, el que nos avisa de que algo puede ser importante. Pero no deja de ser un aviso con un porcentaje asumido, porque el propio diseño asume que se va a equivocar un porcentaje de veces, pero aún así es mucho más ventajoso. Por tanto, las emociones, cuando detectan un cierto patrón en una situación,
es lo que se llama, ¿no? Pues el appraisal, ¿no? Esa concepción de la situación, ¿no? Que se activa y que está conectada con una emoción, pues nos va a avisar, porque hay una posibilidad de que esa emoción sea necesaria y nos predisponga a la buena dirección y nos dé una información correcta, pero perfectamente en un porcentaje de veces, dependiendo de la persona y del tipo de emoción, pues un 30, un 40% de las veces pues se puede equivocar. Es un porcentaje alto, ¿eh? Y entonces, ¿cómo podemos, no sé, hay alguna clave para saber cuándo sí, cuándo no? No sé si te estoy poniendo un aprieto, Gonzalo. Yo creo que el propio sistema está tan bien hecho que tiene un doble sistema, da una doble opinión. Tenemos un sistema, como dice Gonzalo muy bien, basado como si fuera un sistema de alarma. Más vale equivocarme y dar la alarma 100 veces que no una vez que sí que está jugándome la vida, no lo dé. Es decir, el segundo sistema es redundante, está constantemente reanalizando, de tal manera que entramos en una fiesta, no conocemos a nadie, que mal lo vamos a pasar, esto no está bien, mira, está aquí, no sé quién, no sé cuál. Estamos constantemente reanalizando las situaciones y nuestro sistema emocional está reevaluando. Nuestro sistema está altamente capacitado para ello. Claro. Pero lo que sabemos hoy es que las emociones positivas aportan mucho más que las negativas. Siendo imprescindibles las negativas, las positivas aportan algo importante. ¿Qué es eso importante? Pues primero es que regulan las negativas, ya entrando en el tema. Es decir, cuando yo estoy pasándolo bien, me olvido de los problemas que tengo y de los sufrimientos que emocionalmente estoy padeciendo. Y si yo tengo emociones positivas, mi pensamiento será positivo. Y muchísimas cosas en esta vida están limitadas a que yo piense en positivo. Si yo pienso en negativo, salgo a la calle pensando que hoy va a ser un día horrible, va a ser un día horrible, aunque me pasen maravillas. Que hay veces que si la regulación se convierte en una forma encubierta de evitación de las emociones, ahí nos empezamos a meter en problemas, ¿no? Entonces, como una forma de... ¿no? La receta cada uno puede tener la suya, ¿no? Pero es bueno que tenga tres tipos de ingredientes, ¿no? Alguna estrategia que permita conectar con la emoción, ya puede ser hablar con alguien, reflexionar o escribir, ¿no? Algún tipo de app que te permita, ¿no? Conectar con las emociones. También alguna que te permita soltar tensión, ¿no? Por eso el deporte funciona tan bien, porque esa actividad en concreto, también llorar, por ejemplo, suelta mucha tensión, pero bueno, es verdad que el deporte, como además es buena a muchos niveles para el organismo, pues en ese sentido es un tipo de ingrediente muy recomendable. Y luego, pues lo que decía Enrique, alguna emoción, o sea, alguna situación, alguna actividad que te permita distraerte, conectar con emociones positivas, porque van a ser muy eficaces también para ayudarte, ¿no? Has conectado, pero ahora también vas a desconectar, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho conectar con las emociones, a otras les cuesta mucho desconectar de ellas, ¿no? Y en el equilibrio está un poco la virtud, saber hacer las dos cosas y tener como estrategias prácticas, ¿no? Para poder hacer. Una de las principales causas de los problemas de salud mental es un círculo vicioso que tiene que ver con lo que estabais hablando, ¿no? Que es sobre todo cuando aparecen emociones muy intensas o emociones muy persistentes, ¿no? Como que la persona ya sabe, ¿no? A lo mejor el problema que tiene, a lo mejor no lo puede resolver de momento y entonces está diciendo, bueno, si ya sé el problema que tengo, déjame de avisarme de estas emociones que ahora mismo pues solo me están molestando, ¿no? Y la persona no entiende muy bien, ¿no? Por qué tiene que estar todo el rato con esas emociones activas. Entonces esa alta intensidad o alta persistencia facilita mucho algo que es verdad que es muy natural, ¿no? Pues la persona, pues de forma natural dice, pues ¿cómo puedo yo vivir más tranquilo? Pues evitándolas. O sea, que es una solución bastante razonable. Lo que pasa es que las personas no saben cuándo lo hacen de las consecuencias que tiene, porque a corto plazo es verdad que se pueden aliviar un poquito, pero enseguida las emociones, que son muy listas, empiezan a subir el volumen. Y entonces, claro, se genera una especie de batalla. Cada vez las emociones intentan manifestarse más claro. Y la persona hace más fuerza, al principio solamente como más a nivel psicológico, pero luego empieza el cuerpo. Pues las emociones se manifiestan en el cuerpo también. Y entonces la parte corporal también empieza como a manifestarse más y la persona se contrae muscularmente para intentar no sentir. Y claro, eso es una espiral que acaba con emociones muy intensas, que explica por qué la gente dice al final lo de las emociones son mi peor pesadilla, porque claro, es que esas personas en concreto, al final de todo ese proceso, tienen emociones muy, muy intensas, ¿no? Luego tiene problemas también de mucha tensión, que puede generar contracturas, incluso también problemas musculares, algunos problemas, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo, pues tiene que ver también con estos problemas crónicos de evitación. Y luego también problemas de ansiedad, que la ansiedad a veces es una manifestación ya de último recurso ante una situación de bloqueo emocional o de evitación crónica, ¿no? De totalmente vivir al margen de las propias emociones, ¿no? Es
tan malo fijarse mucho en las emociones como no fijarse en nada. Hay que fijarse lo que hay que fijarse. Los que se fijan demasiado en sus emociones terminan teniendo problemas con las emociones porque están en alerta constantemente y tienen que buscar al responsable y culpable de eso que está pasando. Y el que no, hablamos antes del que tenía lexitimia, pues llega al examen, le da la tensión del estómago y dice tengo que ir al médico porque hago mal la digestión. No se imagina que es que mañana tiene un examen y le está avisando que debe estar con las pilas puestas para rendir lo mejor posible en el examen, ¿no? Pero es verdad que si se añade un componente de decir no llores, ¿no? O no, si ya se añade claro. Entonces ahí ya entramos en lo que se llama la socialización de las emociones, y es que los mensajes que los adultos, sobre todo las figuras de referencia, dan a los niños y a las niñas cuando empiezan a tener emociones, de alguna forma van generando una cierta predisposición a vivirlas de una forma o de otra. Y claro, si tú has vivido en un ambiente en el cual tus padres se sentían muy avergonzados cuando alguien, cualquiera, hermanos, incluso ellos mismos, se atrevían a expresar alguna emoción, pues lo que el niño va poco a poco entendiendo es que las emociones deben ser muy malas si todo el mundo intenta taparlas, si todo el mundo siente que se avergüenza cuando las expresa, ¿no? Vivimos en una cultura que ha vivido toda la vida de espalda a las emociones, y de hecho parte del proceso educativo es lo que llamo yo aprender a poner cara de póker, es decir, a no manifestar las emociones, y esa sensación de que si los demás reconocen mis emociones no es que me puedan ayudar o no puedan quererme más o estar más conmigo, sino que me hacen más débil frente a los demás porque estoy más vulnerable al manifestar mis emociones, ¿no? ¿Qué entendéis por personalidad? ¿Cómo nace? ¿Cómo se hace? ¿Se construye? ¿Se nace con ello? No, la personalidad es pues la organización dinámica y única de todas las características psicológicas de una persona y que dan coherencia a su comportamiento. Nos ayuda a entender por qué personas responden de manera distinta ante las mismas situaciones o por qué personas eligen situaciones distintas. O sea, la personalidad es mucho más que una serie de características específicas, ¿no? Y además están en constante interacción. Realmente estamos hablando de una serie de variables que interactúan con el contexto, con el entorno, con esto sociohistórico también, generacional incluso, ¿no? Está claro que hay situaciones como muy normativas, le llamamos nosotros, donde hay como un guión de conducta claro, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos muy claro de qué hay que hacer según entras a un restaurante, ¿no? Que es ir a buscar al camarero para pedir la mesa, ¿no? Entonces, hay contextos más formales donde hay la singularidad. No se observa tanto, se puede llegar a observar, por supuesto, pero hay esos otros contextos más informales donde emerge clarísimamente esas diferencias. Pues efectivamente, es que entre un 40 y un 60%, como mucho, es el porcentaje compartido de personalidad en gemelos monocigóticos, donde el 100% de los genes son los mismos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de algo que es muchísimo más complejo e incluso hablamos multifacético, ¿no? Según las últimas investigaciones. La personalidad no viene definida desde lo genético, la vamos construyendo y nos define a todos de una manera muy distinta al vecino de enfrente. La personalidad es algo tan complejo que hemos tenido que desarrollar un montón de conceptos, de constructos, como nos gusta en ciencia decir, para poder entenderla, ¿no? Desde un constructo muy sencillo, que a veces la gente lo iguala a la personalidad, pero no la personalidad, que es el autoconcepto, que es la imagen que yo tengo sobre mí mismo, sobre mis características psicológicas, pero es un apartado nada más. Es decir, esto de estudiar la personalidad es como una matriusca, es decir, que vas abriendo y aparece un constructo, pero lo peor es que no es uno y otro, sino que abres uno, hay 10, abres otro y hay otros, y necesitamos muchos porque efectivamente tiene muchas capas, es muy complejo y además tiene sentido que sea tan complejo, ¿no? La ciencia de la personalidad tendría que ser capaz de dar respuestas a la persona real, a la persona singular, y la famosa teoría de la uniqueness, ¿no? De Snyder, que decía, bueno, todos nos parecemos a todos en cosas, pero también tenemos efectos y características singulares. La ciencia de la personalidad debería poder responder a ambas preguntas. Porque hay mucha gente que asume comentarios de horóscopos, comentarios de terceras personas que no tienen experiencia y les ponen un título de psicopatología que, claro, esto te marca durante toda la vida. Y sin embargo, al revés, hay personas que sí que necesitan una ayuda profesional y que no se les detecta y que no se les deriva al profesional correspondiente. La cantidad de, no sé cómo llamarlo, de perversión que tiene el término personalidad, ¿no? Porque ahora lo decía Jesús muy bien, todo el mundo quiere conocerse, la psicología interesa, la personalidad interesa, todo el mundo quiere saber, y hay
hay una amplia gama de teorías, desde luego cero científicas y con cero evidencia, que son muy atractivas. Algunas son ya ideas culturalmente que llevamos arrastrando años y años. Quiero decir, la cara es el espejo del alma. Esa idea la tenemos reflejada. La idea de que podemos ver las características de una persona mala, hablando de patologías, ¿no? de un psicópata, viéndole cómo mira, viendo cómo sonríe y tal, es una idea muy atractiva y que nos lleva acompañando. Pero eso encaja mucho, como la astrología, que también que está ahora de vuelta, ¿no? Es decir, los Mercurio retrógrados, los Virgos, los sé qué, tu ascendencia de no sé cuánto, cómo estaba. Como además ahora las tecnologías te permiten saber con mucha precisión la información de la NASA, cómo estaban los planetas y tal. O sea, es verdad que es tan complejo y el ser humano necesita hacer las cosas aprehensibles, ¿no? O sea, que yo pueda de alguna forma, ¿no?, saber cómo manejarme, ¿no? Y es una necesidad de certeza la que tenemos en el ser humano. Yo creo que eso es lo que mueve a que proliferen todo este tipo y se dé tanta veracidad, se le dé tanto juego a estas otras formas, ¿no?, de tratar de, ¿no?, hacer aprehensible el yo, las relaciones personales, lo que pueda ocurrir. La ciencia, en principio, debería de poder estudiar, y de hecho estudia muchísimas, ¿no?, cuestiones. Y si no hay evidencia, no hay evidencia, ¿no? Nosotros hablamos mucho ahora de la necesidad y cada vez más de la replicabilidad. No vale con que haya solo un estudio o 2 o 3. Los estudios de metaanálisis, es decir, cogen todos los estudios sobre un tema y ven si a pesar de eso es cierto el resultado. El horóscopo, el tarot, la quiromancia, en fin, la fisionomía y todas estas pseudociencias utilizan mecanismos muy básicos que saben que funcionan muy bien. Y el mecanismo más básico que funciona es que todos, cuando nos dan una explicación sobre nosotros mismos, somos capaces de vernos en nosotros mismos y damos mucho valor a nuestra propia experiencia. Que parece como algo inocuo, es decir, bueno, pues me puedo hasta divertir con el tema del horóscopo. Cuando empieza a haber algo que no funciona en tu vida y empiezas a buscar respuestas en cuestiones de estas, y empiezas efectivamente a buscar una cierta coherencia, porque al final la encuentras, porque son respuestas muy generales, empiezas a pensar que todo está predestinado, que la solución está fuera de ti y por tanto no vas a buscar unas soluciones adecuadas. ¿Cómo se entiende ahora la personalidad? ¿Cómo se categoriza? Si es que hay variables. Uno de los conceptos más populares que nos ha ayudado a entender la personalidad es el concepto de rasgo de personalidad. Es una manera de entender de manera muy resumida aspectos básicos de la personalidad. Los podemos agrupar en 5 categorías, que son la estabilidad, inestabilidad emocional, que a veces llamamos neuroticismo. Luego hay otra categoría que es la extraversión, introversión, que al contrario, que no solamente tiene que ver con la sociabilidad. Luego la tercera sería la apertura a la experiencia, la apertura mental. A mí me gusta hablar como si fueran piezas de Lego, ¿no? Vamos a intentar pensar que tenemos 5 colores de piezas, aunque luego, como decimos, ¿no?, de determinados momentos sociohistóricos nos han demostrado que alguna pieza que también podemos meter, ¿no? Teniendo las mismas piezas podemos construir cosas tan distintas que generan personalidades muy distintas. Y eso partiendo de que en esa dimensión, ¿no?, imaginemos que en esa dimensión todos tenemos 50 piezas de cada color, pero ¿cuántas distintas configuraciones de edificios podemos generar, ¿no? Es para que nos hagamos una idea de que esto es mucho más que algo estático, categórico y que todos entramos de alguna manera. No, es que es una aproximación de resumir. En principio, podríamos resumirlo como en 3 grandes categorías. Una que sería un poco como los raros, llevados al extremo. Venga. Y ahí estaría, por ejemplo, pues el paranoide, que piensa que todas las personas son malintencionadas, que van a por él, tiene que estar siempre alerta porque siempre hay un peligro. Lo importante en psicopatología es que todas estas cuestiones tienen que ser mantenidas en el tiempo, que afectan a todas las situaciones. Luego habría otras personas en donde pues fundamentalmente está afectada más las relaciones de una manera pues peculiar, ¿no? Y ahí podríamos pues meter, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, que es quizá el que más investigación tenemos, más intervención, porque nos preocupa mucho lo clínica. El trastorno límite de la personalidad, siendo muy breve, sería una persona pues que va de un polo al otro polo, tanto en la manera de verse a sí mismo, de ver a los demás, en la relación con los demás, puede ser la mejor persona del mundo mundial que me he encontrado y a los 10 minutos eres la peor persona. Tengo mucho miedo al abandono,
y luego soy muy impulsivo y no aguanto las emociones, y entonces, bueno, pues son personas que también van a tener mucho intento autolítico, y ojo con los intentos autolíticos, que muchas veces les llamamos llamadas de atención, no prestamos atención y un 10% de estas personas terminan matándose. Tendríamos ese histriónico que está buscando siempre esa llamada de atención, ser el centro de atención de cualquier reunión, de cualquier fiesta. Luego tendríamos el narcisista, ¿no? Esa persona que le encanta que todo el mundo le valore, es la mejor persona del mundo mundial. Luego tendríamos como otro grupo de diagnósticos más quizá asociados a la ansiedad, ¿no? Ahí tendríamos a la persona evitativa, que evita cualquier tipo de contacto. La persona que tiene un trastorno de personalidad se dé cuenta de que efectivamente tiene algo que puede mejorar. No, es un trastorno de tu personalidad. Tú llevas conociéndote a ti mismo. Es como cuando nosotros miramos al espejo y decimos, pues yo no me veo tan viejo, yo me siento joven. Al fin y al cabo, llevas toda tu vida viéndote y no te das cuenta del paso del tiempo, ¿no? Lo importante es darle un mensaje positivo, ¿no? De decir, bueno, los demás pueden estar mal, pero tú puedes también vivir mejor y estar, o sufrir menos, por esas formas de percibir, ¿no? Y porque al final su esquema, ¿no? de cómo ve la vida, cómo se ve a sí mismo, cómo ve las cosas, es tan rígido, tan inflexible, que, claro, ellos también lo pasan mal, tratan de ver o imponer o establecer o juzgar desde su propio esquema con esa rigidez que a largo plazo genera desgaste y sufrimiento. Muy importante la manera en que devolvemos a las personas el diagnóstico de un trastorno de personalidad, porque el riesgo que hay muchas veces es que lo que se termina diciendo es que tú tienes un trastorno de personalidad, si la personalidad eres tú eres un trastorno. El tema no es es que tú has aprendido una manera de hacer las cosas, de vivir, de interpretar y de actuar que no te está ayudando, a ser feliz. ¿Cómo uno podría, si hay alguna manera de identificar si sospecho que puedo tener un trastorno de personalidad o no, si hay algo? Lo primero que hay es, si tú desde luego estás viviendo que el entorno nunca te ayuda, que bueno, pues nadie reacciona de la manera que te gustaría, que tú mismo estás sufriendo, tú misma estás sufriendo, y que los demás además te están apuntando y te están haciendo ver que algo en ti no está funcionando de manera adecuada, pues lo primero que habría que hacer es plantearte tú mismo si a lo mejor algún profesional te puede ayudar. En el caso de que lo sospeches, ¿dónde puedes ir? Pues es una pregunta que tiene su cuajo, porque en España, en general, ¿dónde puedes acudir? Pues a los servicios de salud mental. Médico de cabecera, atención primaria, te puede derivar a atención de salud mental, pero claro, la atención de salud mental muchas veces está sobresaturada y justamente para los diagnósticos de trastornos de personalidad que necesitan terapias más intensivas, pues cuesta mucho trabajo que puedan dar una buena atención. Para todo esto quisiera decir, hay herramientas de aprendizaje. No es que decir, no, es que tú ya eres así. No, es que puedes aprender herramientas para ganar en estabilidad emocional, ¿no? Al fin puedes percibir que tu vida emocional es un poco el Mar Menor, con pocas olas, ¿no? O el Pacífico, ¿no? Pero la clave siempre está en saber surfear esas olas, ¿no? Porque perfectamente una ola muy pequeña también te puedes ahogar. Entonces, la capacidad de mantenerte estable en el cambio es algo que se puede entrenar, que se puede aprender. La importancia de la interacción entre la personalidad y el ambiente, ¿no? También indica que justamente los psicólogos podemos ayudar a la gente modificando el ambiente y ayudándole, por tanto, a elegir ambientes adecuados para su personalidad o que favorezcan los aspectos más positivos de su personalidad, ¿no? Claro, hay coaches que ojo con los mensajes que se dan, porque efectivamente lo que te van a producir es mucha infelicidad. Y son frases que compramos porque suenan muy bien. Son atractivas, claro. Pero, ojo, que no es la realidad ni están basadas en la ciencia. Al final volvemos al tema del principio, es decir, pensar que con una frase resuelves toda tu personalidad y toda tu vida, somos mucho más complejos. Hombre, que eso. Claro. Entonces, pues muchas de esas frases al final son pensamiento todo nada. Y cuando uno va al psicólogo, no tiene por qué cambiar toda la personalidad. Bueno, se cambian aspectos de la personalidad. Claro. Porque efectivamente, ¿quiénes somos los psicólogos para decirte que tienes que ser de una manera o de otra manera? Sí que podemos ser reflejo de que hay determinadas maneras de ser que no te están ayudando para que tú puedas optar de otras maneras. Creo que no es tanto la forma de ser en sí mismo, sino el cómo lo adaptas, herramientas, cuál es tu propósito, cómo lo aplicas, cómo lo resuelves, ¿no? O sea, que no hay que hacer ninguna renuncia. Aceptar la propia vulnerabilidad.
Es decir, no somos superhombres o supermujeres, que yo creo que nuestra sociedad también nos está preparando para este concepto, sino que somos frágiles, que podemos romper y que eso no significa nada más que un aprendizaje para sucesivas ocasiones. Y claro, volver a construir un propósito de la vida, que creo que es otro de los elementos fundamentales de qué es lo que quieres hacer en tu vida, y a partir de ahí vamos a construir, y todo lo demás son herramientas para poder llegar a eso, es fundamental. Y este estudio de la personalidad, ¿qué aporta a la gente que nos está viendo, ¿no? Es muy importante poder atender a la singularidad para hacer un trabajo eficaz y eficiente. Si hacemos un trabajo muy singularizado a la persona, nos va a llevar a hacer un trabajo más exitoso y además con mayor efectividad a largo plazo, ¿no? Que la persona, pues, ese cambio revierta y se desarrolla en el tiempo. Creo que hemos avanzado muchísimo en estos últimos años en el conocimiento de los trastornos de la personalidad, pero todavía tenemos que seguir caminando mucho en este sentido para saber qué tratamientos son eficaces, para qué síntomas en concreto, para poder personalizar mucho los tratamientos, como tú bien decías. Cuando hablamos los profesionales de la respuesta sexual, queremos referirnos a todos los cambios, tanto fisiológicos, emocionales, psicológicos, que se producen en el ser humano cuando tenemos una actividad sexual. Mucha gente, a veces, Marta, nos pregunta qué es un orgasmo, ¿no? Y claro, el orgasmo tiene una parte subjetiva, que cada uno de nosotros y de nosotras lo vivimos de una forma distinta, pero el orgasmo a nivel fisiológico es muy característico. O sea, es muy difícil que una persona que haya sentido un orgasmo no lo identifique, porque es algo muy particular. Son esas contracciones que se producen a nivel de los genitales y depende de la intensidad que tú tengas el orgasmo. Pueden llegar en los hombres hasta la próstata, en las mujeres hasta nuestro útero, ¿no? Pero en general son contracciones rítmicas sumamente placenteras que se producen en nuestros genitales. Y eso es, Marta, como la liberación de toda esa energía sexual que hemos ido acumulando durante toda nuestra esa subida de excitación sexual. Entonces producimos el orgasmo, el cuerpo suelta esa energía que hemos ido acumulando. Luego aparece lo que es en los hombres la eyaculación, que fijaros, en la fase de orgasmo y eyaculación son dos fases de respuesta sexual distintas, y luego viene lo que llamamos el periodo refractario o de reposo, donde el cuerpo vuelve otra vez a su fase de inicio. Ya todo el ritmo cardíaco baja, toda una serie de la tensión muscular también baja, ¿no? También, Marta, decir desde aquí que aparte de todos esos cambios a nivel corporal, a nivel fisiológico, claro, también hay una vivencia subjetiva maravillosa pues hay gente que dice en el orgasmo es que es como si tocara el cielo con las yemas de los dedos, ¿no? Incluso los franceses, fíjate, lo definen como la petite mort, ¿no? Porque hay una pérdida realmente, como tú te abandonas a todas esas sensaciones, hay casi una pérdida de conciencia, ¿no? No quiere decir ni que te desmayes ni nada parecido, pero sí es un abandono total, ¿no? Y luego a nivel cerebral, a nivel de todo lo que es los neurotransmisores, también se producen liberaciones, por ejemplo, de oxitocina, que es la hormona del apego, ¿no? Qué increíble, qué maravilloso, y de endorfinas, que es las que nos producen tremendo placer, ¿no? Así que es una respuesta integral, completa de todo nuestro organismo, de todas nuestras emociones y toda nuestra psicología ante la actividad sexual. Eso es ni más ni menos que la respuesta sexual humana. Fíjate que cuando hablamos de lo que son los problemas sexuales o las disfunciones sexuales, lo que hablamos es que hay personas que tienen dificultades en alguna de estas fases. Y depende, en la fase de la respuesta sexual que sea, hablamos de dificultades del deseo, dificultades con la excitación, dificultades con el orgasmo o bien problemas de dolor, ¿no? Porque también muchas personas, en vez de experimentar este placer que hemos hablado, experimentan o acompaña a su respuesta sexual dolor. Y hablamos de una palabra que es como muy difícil de pronunciar y de decir, pero se llama dispareunia. Dispareunia es eso, tener dolor antes, durante o después de las relaciones sexuales, que puede ser dolor, que puede ser escozor, que puede ser quemazón, o sea, todo eso
que no debería en absoluto de suceder durante nuestra actividad sexual, pues es una dificultad sexual, una disfunción sexual. Los problemas más frecuentes que yo me encuentro diariamente en consulta en hombres son problemas de disfunción eréctil o problemas de eyaculación prematura o retardada. Y esto también quiero decir aquí, acompañados con falta de deseo. Es lo que te iba a decir, sí, no quería interrumpirte, pero me ha resultado interesante que también pongas que en contra de lo que todos podríamos pensar, ¿no? De los hombres siempre tienen ganas, ¿no? También puede haber falta de deseo y entra dentro de... Sin duda, o sea, ese es un gran mito. Un gran mito sexual es pensar que los hombres no tienen falta de deseo, y eso es absolutamente incierto. Los hombres también tienen problemas de deseo sexual, a veces es primario, es decir, que llamamos primario al problema cuando es el original, ¿no? El original es que ese varón experimenta una fase en su problema de deseo sexual, ¿no? Otras veces viene acompañado o es secundario a que ha habido un problema de disfunción eréctil, y eso ha ocasionado, que luego hablaremos de todo lo que acompaña, ¿no?, a los problemas sexuales, ha originado otras dificultades que han ido contaminando otras fases de la respuesta sexual, y entonces ha podido derivar en un problema de deseo, ¿no? Entonces, en los hombres los más frecuentes son esos, y en las mujeres serían los temas de dolor, la dispareunia y todos los problemas que a veces tienen las mujeres de alcanzar el orgasmo, que ya veremos que tienen mucho que ver porque nadie nos ha enseñado a las mujeres cómo es nuestra respuesta sexual y cuál es la forma más sencilla de alcanzar nuestro orgasmo. Y es que ya, fijaros, Master y Johnson en los años 60 nos dijeron que los problemas sexuales son muy frecuentes a lo largo del ciclo vital. O sea, tanto es así que nos dijeron que el 50% de las personas, hombres y mujeres, a lo largo de nuestro ciclo vital podríamos pasar por alguna dificultad. Fijaros, eso nos lo dicen en los años 60 y ahora, 2025, la investigación que llevamos nos apunta efectivamente a que esos datos son muy aproximados a lo que actualmente vemos. O sea, decir desde aquí que hay que quitar el estigma tan grande que tienen las disfunciones sexuales y mirarlos como un problema más de salud, igual que tenemos hipertensión o podemos tener otras dificultades con nuestra salud, en la sexualidad pasa exactamente igual. Y que la respuesta sexual va cambiando con la edad. De la misma forma que nos cambian muchísimas cosas. No se suben igual las escaleras a los 30, a los 40 que a los 60. Entonces, la respuesta sexual va cambiando. Y también se aumenta la probabilidad de que algunas disfunciones aparezcan con mayor facilidad. Porque los psicofármacos tienen muchísimo impacto. Estoy hablando de psicofármacos como son los antidepresivos, las benzodiazepinas, que son ansiolíticos que nos tomamos, decir a la población que todos esos fármacos tienen una incidencia en nuestra sexualidad. Y claro, a veces las personas mayores también, aparte de tomar todas estas cosas, toman fármacos para la tensión, por ejemplo. Esos también tienen influencia en la sexualidad. ¿Es que uno puede tener deseo hasta el final de sus días? ¿Es normal? ¿No lo es? ¿O llega un momento en la vida en el que ya uno deja de tener relaciones, no solo relaciones, sino tener deseo, ¿no? Ganas de interés por el sexo? Bueno, yo diría que es muy saludable mantener el deseo sexual hasta el final de la vida, ¿no? De hecho, yo tengo muchas personas en consulta mayores que me manifiestan que claro que tienen deseo sexual, que tienen pensamientos, fantasías y mucha actividad sexual. Así que eso, insisto, no solamente es normal, sino que es saludable, porque mucha gente nos pregunta ¿y cómo esta gente mayor mantiene tan saludable, ¿no?, su deseo sexual? Que no hay ningún fármaco, ninguno. La industria farmacéutica mira que se ha emperrado, mira que está con miles de líneas de investigación, porque sería, claro, bueno, imagínate el bombazo, ¿no? De repente ya tener un principio activo que podemos sintetizar y ala, ya te lo tomas en una pildorita y ¡boom!, tu deseo, ¿no? Todavía eso no ha ocurrido,
Pero sí sabemos cosas que influyen mucho y sabemos que mantener y seguir manteniendo actividad sexual es muy importante. Entonces, desde aquí, comentar a la gente que cuando se encuentre con bajo deseo sexual, lo primero que se tiene que ocupar es como de despertar su cuerpo anestesiado. A mí me encanta contarlo así porque de repente es como que tu cuerpo se anestesia. No es que solamente no tengas ganas de tener actividad sexual, es que tampoco piensas en el sexo. O sea, es como si hubiera desaparecido de tu vida. Básicamente, la regla de oro de la sexualidad es sentir placer o dar y recibir placer cuando estás con otra persona. Que en ocasiones, oye, si no sientes un orgasmo y has alcanzado tu momento de bienestar, de placer, no hay ninguna necesidad, ¿no? Ahora que tienes un orgasmo, maravilloso. ¿Que tienes que tener un orgasmo en toda tu actividad sexual? En absoluto. No es ninguna obligación. Así que lo dices muy bien. La sexualidad es mucho más que alcanzar un orgasmo, igual que es mucho más que alcanzar un coito o una penetración. Lo que pasa es que vivimos con un modelo muy coitocéntrico que casi las personas cuando inician una actividad, ¿no?, con otra, lo que llamamos un juego erótico, fíjate que no nos hablan de juego erótico, Marta, la gente habla de preámbulos, o sea que es una palabra que a mí me pone los pelos de punta como profesional de la sexología, porque hablar de preámbulos significa que tienes que llegar a alguna meta, ¿no? Y la meta, es como sin el duda aperitivo alguna, para el luego, aperitivo para claro. tal. Y sin embargo no es así. O sea, cuando hemos empezado a comprender mucho más la respuesta sexual femenina, es cuando hemos levantado la mano las mujeres en la ciencia y en la población, en la ciudadanía, y hemos dicho, oye, que a nosotros este modelo tan coitocéntrico, nada más centrado en la penetración, sin que haya previo un juego erótico, no nos satisface. Que todos los estudios nos dicen que la manera más fácil que las mujeres, la mayoría de las mujeres, una horquilla muy alta, entre el 95 y el 98, o sea, es una gran horquilla de las mujeres, la forma más sencilla que tenemos de alcanzar el orgasmo es por estimulación del clítoris. Explicar aquí que, por supuesto, la penetración es muy placentera, a muchas mujeres, más que a otras, les gusta, pero que el no alcanzar el orgasmo con la penetración no es ningún problema. Las creencias irracionales, muchos mitos de que los hombres siempre tienen que excitarse solamente con la vista. Y eso no es verdad. Los hombres también necesitan, muchos de los hombres y los hombres en general, ser acariciados, estimulados, besados, en fin, todo lo que significa un juego erótico para a veces sentir excitación. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.